Muy buenas noches. El tema de hoy es el seguro hundimiento en que se encuentra la reforma tributaria en el Congreso. Los partidos Cambio Radical, el Partido Liberal, el Polo, la U, hicieron mayoría allá en el Senado, tienen 55 votos totalmente asegurados para votar en contra de la reforma. ¿Por qué se ha presentado esta situación? Nuestro invitado de esta noche es el doctor Germán Córdoba. Él es el director del Partido Cambio Radical. Esa colectividad expidió hoy una declaración en la que dice lo siguiente, entre otras cosas. La bancada en pleno del Partido Cambio Radical, por unanimidad, después de haber realizado un detenido examen del proyecto de ley de reforma tributaria, manifiesta que no acompañará al gobierno en la aprobación de esta iniciativa por considerarla totalmente inoportuna y en contravía del objetivo de recuperación de la economía y el empleo que requiere el país. Nuestro invitado, doctor Germán Córdoba, la pregunta es esa. ¿Qué va a pasar entonces, en su opinión, doctor Córdoba? Buenas noches. Buenas noches, Yamid. Buenas noches para los televidentes. Pues nosotros hemos decidido no acompañar esa reforma. No vamos a participar de ninguna discusión ni de ninguna negociación para sacarla adelante. Creemos que todo el texto de la reforma es inoportuno, es lesivo y es antitécnico. Si el gobierno persiste en que esta reforma siga su trámite del Congreso, pues se va a encontrar con nuestros votos negativos, los votos de toda la bancada, porque la decisión que se tomó ayer es vinculante, y entonces son 45 votos que el gobierno no podrá contar en el trámite de su reforma. Como usted muy bien lo anota, Yamid, creo que otros partidos políticos tomarán la misma decisión y comparto con usted ese panorama tan gris, tan difuso, tan complicado que se le ve a esta reforma en el Congreso. Pero como usted bien sabe, doctor Córdoba, la situación económica del país es sumamente grave y se requiere realmente, porque el estado de cosas es angustioso y la economía colombiana está corriendo un grave peligro si no atiende sus requerimientos de crédito. En consecuencia, lo que ustedes proponen es crear un gran acuerdo nacional con el gobierno para cambiar la reforma. Nosotros somos conscientes de que el país requiere una reforma, pero una reforma estructural. Pero este no es el momento. Esta reforma es absolutamente inoportuna. Todos los días mueren colombianos por causa de este terrible virus. Vivimos una profunda recesión. El año pasado, 4,5 millones de colombianos perdieron su empleo. El desempleo hoy en Colombia es del 20%. Vivimos una recesión como no la habíamos vivido antes. La economía decreció un 8%. Ese no es el momento ideal para que el gobierno presente un paquete donde quiera recaudar 30 billones de pesos. El 60% de esos 30 billones quiere que los paguen las personas naturales. Entonces hoy no es el momento para esa reforma. Hay que hacer una reforma, pero hay que dar un espacio de tiempo para que la economía se reactive y sobre todo proteger y recuperar los empleos. Una vez logremos estabilizar esta economía que está en una situación tan difícil, podemos hacer una reforma estructural como la que requiere este país. Pero un momentito, doctor Córdoba. Entonces, el asunto no es que el Cambio Radical apoye la iniciativa de que el gobierno cambie o suavice o morigere un poco la reforma, sino que Cambio no acepta ningún tipo de reforma tributaria en este momento. Así es que no es el momento para hacerlo. Los colombianos están padeciendo innumerables situaciones difíciles y cada artículo de esta reforma pues va a lastimar mucho más esa capacidad de ingreso, esa posibilidad de tener una vida como la que llevaban hasta antes de la pandemia. No es el momento. Mientras la economía no se reactive, mientras no recuperemos los empleos perdidos, no podemos generarle más cargas a los colombianos. Primero,
hay que recuperar la economía, hay que recuperar los empleos y ahí sí presentar una reforma estructural. Pero el gobierno podría tener otras fuentes para solucionar la grave crisis fiscal que hoy atraviesa. ¿Y cuáles son esas fuentes en su opinión, doctor Córdoba? Es fácil y es claro. Si la casa se está incendiando, usted tiene que vender algunas joyas. Hoy el Estado colombiano tiene unos activos que podría vender y con eso solucionar ese déficit y estos 2 años inyectárselos a la economía para reactivarla. Por ejemplo, Ecopetrol vale 150 billones de pesos. Vender el 20% de Ecopetrol nos darían 30 billones de pesos. ISA vale 15 billones de pesos. Venderla, pero venderla de verdad, no sacar de un bolsillo para meterla a otro, venderla de verdad le generaría al gobierno 15 billones más. Ahí ya vamos en 45 billones. Ahí ya tiene para 2 años. Pero hay más. Hay bienes incautados a la mafia, al narcotráfico y a los criminales por cerca de 40 billones de pesos que hoy están ociosos o en manos que no los están haciendo producir. Ahí se ha prestado eso para el derroche, para la corrupción. Esos bienes el Estado colombiano debería salir ya a rematarlos y venderlos. Y por último, lo que siempre se dice, pero es muy real y es muy cierto, el país pierde cada año 40 billones de pesos en el contrabando, en la evasión y en la ilusión. Ahí hay que trabajar de manera coordinada, pero muy fuerte y muy enfática, para que esos 40 billones no se nos sigan yendo a las manos de los evasores y los elusores. Ahí le doy 5 puntos, Yamit, donde el Estado podría, durante estos 2 años, sacar recursos frescos, inyectarlos a la economía y reactivar ahí sí todo este proceso productivo que se nos ha venido a menos en el país. Como usted bien lo sabe, doctor Córdoba, el expresidente César Gaviria, como jefe único del Partido Liberal, fue el primero quien anunció oposición total, rechazo total a la reforma tributaria. Igualmente, la doctora Dilian Francisca se ha unido a esta oposición a la reforma. Teniendo el rechazo del Partido Liberal, de Cambio Radical, del Partido de la U y de los partidos de oposición, está, en su opinión, asegurado el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso, en el Senado. Así lo creo, Yamit. Lo que pasa es que en estos temas no solo basta la declaración de las jefaturas, hay que producir hechos políticos. El doctor Germán Vargas lleva 3 semanas manifestando de forma muy técnica y muy seria cuáles son los reparos a la reforma. Pero si eso no lo acompañábamos con una decisión política de la bancada en pleno del partido de no acompañar la reforma, pues esas expresiones del vicepresidente muy importantes no hubieran tenido el efecto que hoy tienen. Nosotros creemos que el Partido Liberal, el Partido de la U y los partidos cuyos dirigentes han manifestado no estar de acuerdo con la reforma tienen que traducir eso en decisiones políticas y tomar decisiones de bancada donde comuniquen cuál va a ser su pronunciamiento respecto a la reforma, si la acompañan o si no la acompañan. Pues bueno, doctor Germán Córdoba, director del Partido Cambio Radical, está claro que los sectores de parlamentarios que se oponen a la reforma tributaria tienen mayoría y que no tiene futuro la reforma presentada por el gobierno. ¿Está usted de acuerdo conmigo en que no hay futuro para la reforma tributaria? No hay futuro, porque además de lo inoportuna y lesiva, pues políticamente es un suicidio. No veo yo a alguien que dentro de 6, 7 meses vaya a la plaza pública a buscar votos, no lo veo hoy apoyando esta reforma. Sería un suicidio, porque es una reforma que lesiona a todos los sectores de este país. Mañana, quienes hoy digan que van a apoyar esa reforma, mañana en las urnas y en las plazas públicas les cobrarán esa falta de conexión con la realidad, con la crisis, con las dificultades que viven los colombianos. Doctor Córdoba, usted ha sido muy amable en aceptar esa invitación. Muchas gracias por su participación en este programa. Muy amable, doctor Córdoba. También a usted, muchas gracias. Cuídese, por favor. Feliz noche.
Igualmente a usted, doctor Córdoba, y a ustedes, televidentes, gracias igualmente por la sintonía y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CM.